Bienvenidos a nombre de todo el equipo de ABC Noticias a esta nueva emisión de Foros ABC. El día de hoy tocando un tema sumamente importante, un tema que se divide en muchos otros. Vamos a hablar de la mano de 5 especialistas acerca del perfil de lo que es o debe de ser una ciudad sustentable o sostenible. Son temas que debemos de tener, obviamente, vigentes en una agenda pública, abordarlos constantemente, estar exigiendo a las autoridades, estarnos informando con los especialistas, pero como ciudadanos también, por supuesto, estar colaborando, porque hoy por hoy estamos enfrentando una serie de retos y desafíos en la actualidad, pero también vienen retos y desafíos quizá más fuertes si no ponemos ya cartas sobre la mesa y tomamos esto en nuestras manos para tomar un control, por supuesto, y hacer cada uno lo que nos corresponde. ¿Cuál es el perfil de la ciudad sustentable? ¿Hacia dónde debemos de caminar? ¿Cómo estamos justo en este instante? ¿Cuáles son esos retos principales? La cuestión del reciclaje, la emisión de contaminantes al ambiente, también la crisis del agua que por supuesto estamos viviendo y bueno, muchos temas más que vamos a estar abordando a partir de este momento. Les damos la bienvenida a través de las redes sociales y plataformas digitales de ABC Noticias. Y usted es la parte más importante junto con nuestros 5 invitados. Por eso, a través de estas plataformas y de estas transmisiones que estamos arrancando, usted puede participar dejando sus comentarios, sus propuestas, ¿por qué no? Y también las preguntas para nuestros invitados, para los especialistas que nos acompañan el día de hoy. Y antes de presentarlos justamente y de entrar en materia con ellos directamente, les queremos presentar este siguiente video para que se den una idea más amplia de qué es lo que estaremos viendo con ustedes. El medio ambiente se ha convertido en un tema indispensable para nuestra calidad de vida. Monterrey enfrenta grandes retos para ser una ciudad más limpia y sustentable. Los nuevos gobiernos están llamados a poner énfasis en los retos ecológicos que enfrenta la próspera capital de Nuevo León. Representantes del sector privado, la sociedad civil y expertos hablarán de estos retos en el foro virtual de ABC Noticias, el perfil de la ciudad sustentable. ¿Cuáles son los beneficios de reciclar y cómo podemos regenerar nuestros sistemas naturales? Son algunas de las preguntas clave a responder. Hablaremos de cómo debe ser la coordinación entre gobiernos para lograr un mejor medio ambiente, el papel que juegan las empresas y las industrias, y también el rol de los ciudadanos a favor de la ecología. Foros ABC, el perfil de la ciudad sustentable. No tengo ninguna duda que todos los habitantes de Monterrey y la zona metropolitana, por supuesto, queremos una ciudad más limpia, una ciudad sustentable, un lugar en donde podamos vivir mejor. Aire más limpio, agua suficiente, por supuesto, que en general pues sea amigable y que seamos nosotros amigables también con el medio ambiente, muy respetuosos, pero para eso obviamente necesitamos información, tenemos que tener muchos datos a la mano y como siempre lo digo e insisto esta mañana, en eso tenemos que ir por supuesto de la mano con los especialistas, con quienes han estado realizando acciones contundentes, han realizado investigación, han hecho diversas publicaciones y han estado muy comprometidos en la materia. Hay que recordar también que vienen ya en unos meses nuevos gobiernos, tanto el estatal como el municipal. Debe de ser esto, obviamente, también un tema de agenda pública. Debe de haber políticas públicas también que se empiecen a modificar, o si no las hay, a desarrollar, para todos ir por el mismo camino, porque debemos de estar, ahora sí que todos en la misma sintonía, en el mismo canal, porque esta es la casa de todos. ¿Cómo está la situación de Monterrey y la zona metropolitana actualmente? ¿Qué es lo que tendremos que hacer entonces? Bueno, sí, hay que, por supuesto, conversar con nuestros ponentes sobre cuál es la realidad que estamos enfrentando hoy por hoy en materia de medio ambiente, cuáles son también, por supuesto, los riesgos, los desafíos, los objetivos que hay que trazar para una metrópoli como la nuestra, que pues tiene sus características muy particulares y si no lo es, bueno, convertirla en una ciudad y en una zona metropolitana realmente sustentable. ¿Cómo hay que hacer frente a este impacto
a este impacto que es cada vez más evidente del cambio climático, por ejemplo. ¿Cómo debemos pues adaptarnos socialmente también ante estos fenómenos? ¿Qué es lo que todos desde nuestra trinchera debemos de hacer? ¿Cómo podemos reducir también el impacto en el medio ambiente pues por las estrategias que se han estado tomando y en cuanto a reciclaje, en cuanto al manejo de los residuos, si es el correcto o no, qué tanto debemos de modificar también nuestros hábitos de consumo, que es algo que probablemente pocas veces nos hemos preguntado, ¿qué debo cambiar de mí para empezar y que esto se vea reflejado en el medio ambiente y en nuestra ciudad? Bueno, para ello, para hablar de esto y mucho más y con las preguntas que ustedes también nos puedan hacer llegar a través de esta transmisión, pues contamos el día de hoy con un panel bastante rico, muy variado, integrado por las siguientes personas, a quienes me permito primeramente agradecer a cada uno y también presentar. Está ya con nosotros Juan Marín Gracia, él es el gerente de medio ambiente de Red Ambiental, a quien le damos la bienvenida, por supuesto, y lo estamos viendo en la pantalla. Igualmente está Adriana Nelly Correa, bióloga y especialista en conservación y desarrollo sostenible. Muchísimas gracias, Adriana Nelly, por estar también con nosotros esta mañana. Igualmente, Alfonso Martínez, director del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire aquí en el estado de Nuevo León. Gracias, Alfonso, por tu compañía y por todo lo que se va a compartir el día de hoy. Igualmente, doy la bienvenida a Ernesto Enkerlin, ecólogo y analista, también, pues que nos acompaña esta mañana. Ernesto, gracias, bienvenido. Y está también Jorge García, experto en tecnología del agua. Les quiero comentar tanto a nuestros invitados como a ustedes que cada uno de ellos va a contar inicialmente con 5 minutos para hacer una presentación y después, bueno, daremos apertura a la sesión de preguntas y respuestas de alguna duda, alguna idea que usted ya traiga muy fija y que quiera compartir con nosotros, o bien con base en lo que cada uno de ellos esté compartiendo en los próximos minutos, usted puede hacer alguna observación o algún cuestionamiento también. Me voy a permitir presentar en primer lugar y darle pues este espacio de 5 minutos a nuestro primer invitado, que es Juan Marín Gracia. Estudió Economía en la Universidad Autónoma de Tamaulipas y Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Laboró también en la Delegación Federal de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca aquí en el estado de Nuevo León. Fue también titular de la Dirección de Mejoramiento Ambiental de la Agencia de Protección al Ambiente y Recursos Naturales de Nuevo León. Posteriormente, coordinador de proyectos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Participó como profesor invitado a la maestría de Ingeniería Ambiental en el posgrado de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León y colaboró con el programa Amigos de la Naturaleza del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Durante el periodo abril-mayo de 2010 fue invitado por la administración del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, al programa internacional Visitor Leadership Program. Desde mayo de 2014 es también gerente de calidad, medio ambiente, seguridad e higiene de la empresa Red Ambiental. Juan, bienvenido y pues vamos obviamente con tu participación. Te recuerdo, tienes 5 minutos para dar una introducción. Adelante. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias al auditorio, gracias a nuestros amigos ponentes, participantes de este foro. Sin duda que pensar en nuestra casa es pensar en nuestro futuro común, pensar en nuestro planeta, es nuestra casa. Y para entrar un poco en materia, en términos generales, estamos hablando de que somos el día de hoy 7.8 mil millones de habitantes, que un poco más del 50% se concentra en las ciudades. Para el 2050, 29 años más, 22, 28 años más, seremos 10 mil millones de habitantes en los que 77, 78% estarán en las ciudades. De ahí la importancia, de ahí el aspecto fundamental de concentrarnos en ciudades sustentables, de
participar, de atender estos foros, de involucrarnos en la sustentabilidad como ciudad. Y lo principal es no dejar de pensar en que finalmente son 3 aspectos los que sostienen la vida en el planeta: el aire, el agua y el suelo. Y esos mismos aspectos sostienen la dinámica de las ciudades, y depende de nosotros la dinámica de qué tan sustentable es nuestra ciudad por esos 3 aspectos, desde el punto de vista básicamente ambiental. El aire, con una atmósfera cada vez más cargada de contaminantes; el aire con una carga más pesada de emisiones de vehículos y del sector económico, industrial; aspectos de movilidad escasa; aspectos también de crecimiento explosivo, demográfico de manera horizontal. Eso aporta un cóctel de dinámicas al tema de aire, al tema de atmósfera. Y si agregamos para nuestra ciudad que estamos en una transición del semidesierto, digamos, a una zona de bosque, de la parte de la Sierra Madre, pues también tenemos la aportante natural de los vientos del norte que nos arrastran las partículas de polvo, digamos, naturales, ¿no?, del semidesierto. Entonces, eso es un tema que para abrir en el foro con mis amigos expertos, el tema de aire. El tema de agua, que cada vez una ciudad demanda más consumo. Hoy en promedio se consumen 110 litros por persona en la ciudad, y cada vez buscamos lugares más distantes y más profundos incluso para atraer el agua. Y con los impactos periféricos o ecosistémicos se pudieran tener de traerla cada vez más distante y al costo que esto representa. Y muchas veces también nos olvidamos de que no nada más es traer el consumo de agua, sino qué hacer después con el agua tratada, ¿no? Que muchas veces pensamos en agua, pero no pensamos en el aspecto residual de ella. Y finalmente, el sistema suelo. El sistema suelo, que por definición es donde estamos pisando ahorita, pero también es donde la vegetación emerge, donde confluye el agua también, y donde están los alimentos, pero también donde están los impactos. El impacto del cambio de suelo, impacto también del concepto de explosión también del crecimiento urbanístico que hemos tenido aquí en Monterrey los últimos 20 años, tremendo. Y el aspecto, subrayo también, de generación de residuos para las grandes metrópolis como Monterrey. 1 kilo, 100 gramos de generación de residuos sólidos urbanos para la ciudad. En promedio aportan unos 5,000 toneladas de residuos al ecosistema de la ciudad sustentable que queremos. Entonces, pensar en esos 3 aspectos, aire, agua y suelo, nos hace sin duda que preguntarnos qué podemos hacer, qué hicimos mal en el pasado, qué podemos mejorar hacia adelante para participar como diferentes sectores en una ciudad cada vez más amigable con nuestro medio ambiente y con las personas. También, no nada más es el aspecto ambiental, es el aspecto social. El aspecto social que es el segundo pie del tema sustentable, de qué manera la sociedad se ve impactada con un deficiente manejo de los recursos, con una degradación de los ecosistemas, con una degradación ambiental, que hace que incluso se manifiesten índices más elevados de pobreza, o índices quizás hasta de inquietud o irritabilidad social al tener una atmósfera adversa de aire, de ruido, de carencia de insumos estratégicos para la vida. Entonces, el tema social es ese ingrediente principal que también tendremos que hablar mucho para que las ciudades que están formadas de personas, que son ciudadanos como tú, el del que está de aquel lado de la pantalla, o yo el que está hablando, cualquiera que estamos aquí, pues hacemos esta parte sustentable de las ciudades. Y finalmente, el último pie de la sustentabilidad es la parte económica. No podemos apostarle a la conservación, no podemos hablar de equilibrio social o de ambiente social con calidad si no está el factor económico, si no hay empleos dignos, si no hay empleos que aporten a derrama económica y desarrollo. Entonces, en ese sentido, el trabajar cada vez con una visión más holística, una visión más integrada, no ajena no nada más a la parte humana, sino también a la parte, digamos, de los recursos, en la parte de los ecosistemas, la parte de la flora y la fauna. Esa es una ciudad también sustentable.
Y en este sentido, apostarle a la participación de todos los sectores de la ciudadanía, de cómo estamos respondiendo a nosotros como ciudadanos a ese ingrediente de participación ciudadana activa, cómo estuvo el día de hoy en mi generación de residuos, cómo estuvo de hoy mi consumo de agua, cómo estuvo mi movilidad y qué tan eficiente fue mi desplazamiento, incluso con la tasa de motorización que tenemos en Monterrey elevadísima de quizás un coche para 2 personas. Le apuesto a trasladarme en transporte público. Entonces, son esas preguntas que tenemos que hacernos todos en conjunto para que una ciudad sustentable sea, primero posible, la idea conceptual de los sectores que todos tenemos que participar, y segundo, realizable y concretable para la ciudadanía. Entonces, ese foro es para ello y les invitamos a participar con sus preguntas. Las mejores preguntas las tienen los ciudadanos, en el que también pensando en cuestionarnos del punto de vista de nuestra actividad en el día a día. Muchísimas gracias, Juan. Y sí, reiteramos justamente el llamado para que usted, que nos está amablemente sintonizando a través de las redes sociales y plataformas digitales de ABC Noticias, participe con nosotros dejándonos ahí sus cuestionamientos específicos para cada uno de nuestros invitados o pues alguna sugerencia, algún comentario que nos quiera hacer al respecto de este tema sobre el perfil de la ciudad sustentable. Damos la bienvenida también a Adriana Nelly Correa Sandoval. Miembro del Comité Consultivo de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte, órgano que asesora a los ministros de Ambiente de Canadá, Estados Unidos y México. Además, dirigió y fundó la Cátedra Andrés Marcelo Sada del Tecnológico de Monterrey. Fue también directora de Alianzas Estratégicas del Centro Mario Molina, profesora investigadora del Centro de Calidad Ambiental del TEC y directora general de Papalote Museo del Niño Monterrey, así como titular de conservación del Parque Ecológico Chipinque. Ha dedicado su vida profesional a la conservación y desarrollo sostenible desde ámbitos como la investigación, la educación, la participación ciudadana y la construcción de consensos. Adriana Nelly, bienvenida. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Una felicitación a ABC por la organización de este tipo de foros. Y bueno, estamos hablando de sostenibilidad y yo creo que lo básico que tenemos que poner sobre la mesa es entender de qué se trata la sostenibilidad. Y a final de cuentas, para decirlo de una manera muy resumida, es de calidad de vida de manera durable, calidad de vida en el largo plazo. Entonces, ¿cómo buscamos, cómo integramos, cómo llegamos a comprender estos conceptos? Y sí, el aspecto ambiental es esencial, es básico. También los aspectos sociales y, por supuesto, la parte de la economía. Entonces, comprender cómo cada decisión que tomamos en un ámbito va a tener impactos y va a tener consecuencias en los otros. Comprender cómo en realidad todo está interconectado es indispensable para avanzar hacia la sostenibilidad. El buscar una visión metropolitana, aquí en nuestra zona metropolitana de Monterrey, con todos los municipios que de facto estamos integrados y donde tenemos flujos de personas, de aire, de residuos, de todo lo que comentaba mi compañero Juan hace un momento, es un principio excelente. Sin embargo, también como lo mencionaba ahorita Juan, estamos en un mundo cada vez más urbanizado y las ciudades ocupan una parte de todo nuestro planeta, una parte, un porcentaje, digamos, pequeño. Sin embargo, dependen para su funcionamiento y dependen para su bienestar del resto del planeta. Entonces, también tenemos que comprender esa interacción entre lo rural, entre lo urbano y lo rural. Entonces, cuando estamos hablando de transitar hacia la sostenibilidad, desde este foro lo que podemos mencionar es que la naturaleza,
la parte de biodiversidad, que sería, digamos, quizá un cuarto elemento vital que agregaría a lo que mencionó mi compañero Juan. También nos falta mucho como sociedad para comprender de qué manera la conservación de la naturaleza es indispensable para nuestra calidad de vida. Aquí podemos hablar de quizá conceptos que a nivel mundial se están manejando como la infraestructura verde. Hablábamos también de movilidad, y en cuanto a movilidad también está interesante pensar en el tema de conectividad de naturaleza y pensar que las zonas urbanas puedan tener también estos espacios que conecten y conserven. Y cuando hablamos de naturaleza, sí, por supuesto, nos referimos a la parte de biodiversidad, pero como que a veces es más evidente la vegetación y pensamos que con que haya árboles ya estamos bien. Y ahí también tenemos un tema muy importante que entender y que aprender. Yo creo que en esencia, cuando logramos comprender cómo los humanos formamos parte de la sociedad y formamos parte de la naturaleza, entonces podemos ir avanzando hacia la sostenibilidad. Entonces, esta comprensión y el trabajo coordinado en dirección hacia la sostenibilidad representa, sí, un aire más limpio, el agua como recurso y no como desastre, porque hasta ahora ha sido lo más típico manejar el agua como un desastre, tratar de sacarla lo más rápido posible de la ciudad y luego vemos cómo la regresamos. Entonces tenemos que cambiar ese concepto y esa visión. Pero también esos espacios de conectividad a los que nos referíamos hace un momento tienen que ver con cordialidad, construcción y mantenimiento de tejido social, con esos espacios que nos relajan, nos disminuyen el estrés y nos invitan a la cordialidad. Entonces esto está vinculado y en realidad estamos hablando también de seguridad. Cuando nosotros respetamos las áreas que tienen una vocación ecológica particular y permitimos que esas áreas cumplan con esas funciones, por ejemplo, hidrológicas y ecológicas, de las zonas de captación, de los escurrimientos superficiales, esto va a redundar en seguridad para nosotros, porque no vamos a estar teniendo desgajamientos o inundaciones, sino infiltración, recarga de acuíferos y un manejo de aguas superficiales óptimo. Entonces estamos hablando de bienestar, de seguridad, de cuestiones que a final de cuentas para lograrlas lo que se requiere es involucrar a legisladores, se requiere una excelente legislación, se requiere la implementación y el cumplimiento de la normatividad, se requiere la voluntad ciudadana, se requiere el involucramiento también de la parte empresarial. Y entonces, pues la invitación en este foro es a que todos conozcamos qué nos corresponde, en qué podemos contribuir y trabajemos de manera coordinada y conjunta. Adriana Nelly, muchísimas gracias. Pasamos ahora con nuestro siguiente invitado, Alfonso Martínez Muñoz. Alfonso Martínez Muñoz es actualmente el director del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire aquí en la zona metropolitana de Monterrey. Obtuvo el doctorado y diferentes grados académicos de especialización en México, en Alemania, Estados Unidos y Singapur, donde recibió diversos reconocimientos. Ha sido funcionario público estatal y también federal. Se ha desempeñado como docente e investigador en la Universidad Autónoma de Nuevo León y fue director de la Facultad de Ciencias Forestales. Ha dirigido también proyectos para el
Banco Mundial y para el Banco Interamericano de Desarrollo, para empresas públicas y privadas, así como para los gobiernos de Alemania, México y también Estados Unidos. Ha publicado diversas investigaciones en revistas arbitradas. Recientemente tomó un curso de especialización en epidemiología ambiental y publicó la primera investigación realizada sobre los efectos de la contaminación atmosférica a la salud de los habitantes del área metropolitana de Monterrey, un tema por demás importante. Bienvenido, Alfonso, adelante, por favor. Muchas gracias. Primero que nada, gracias por la invitación a este foro. Es un placer estar aquí con colegas que han tenido resultados muy importantes, no solo para Nuevo León, sino para México e internacionalmente. Y sí, estaba reflexionando sobre el perfil de una ciudad sustentable. Y estaba pensando que llega una persona a Monterrey sustentable y cómo vería a ese Monterrey. Y lo vería quizás, no habría basura en la calle. Ahorita que veníamos manejando, aquí en los condominios Constitución, hay una acumulación importante de basura. El agua de los ríos no estuviera contaminada. Vería bicicletas que están pasando por el centro de la ciudad. Vería sistemas de transporte eficientes, donde la mayor parte de la población se transporta en sistemas de transporte público. Vería muchos autos híbridos, eléctricos y pequeños. Vería ciudadanos comprometidos con la naturaleza, ciudadanos que no tiran basura en la calle, ciudadanos que cuidan el agua, ciudadanos que cuando salen a la naturaleza a pasear, traen su basura, ciudadanos que saben cómo comportarse con la biodiversidad. La calidad del aire sería buena. Ese sería el Nuevo León sustentable. Pero para llegar a ese punto, como bien han dicho mis compañeros, se requieren una serie de procesos que tenemos que llevar a cabo, porque tampoco es algo que no se haya logrado en otros lados. A mí me tocó estar un tiempo en Singapur y Singapur era un muladar, estaba completamente sucio, completamente contaminado, y los ciudadanos y el gobierno se unieron y hoy en día Singapur pues es un país, ciudad que maneja súper bien los recursos naturales, que se ha vuelto un referente a nivel mundial de cómo relacionarse con la naturaleza. ¿Y cómo llegaron a ese punto? ¿O cómo han llegado otras ciudades del mundo o otros países del mundo? Pues se requiere una serie de factores, ¿no? Primero, como también se mencionaba, se requiere una educación distinta. Los niños, desde mi punto de vista, sobre todo en muchas escuelas públicas, aunque reciben teoría relacionada con la conservación de los recursos naturales, lo que ven fuera de la escuela no refleja lo que aprenden en los libros, ¿no? Entonces, los niños requieren practicar, aprender, generar hábitos, y realmente no estamos generando hábitos en la niñez para comprender la importancia de conservar los recursos naturales. Saber, como bien se decía, que cuando abrimos el agua, cuando abrimos la llave de nuestra casa y nos estamos bañando, pues hay primero, digamos que procesos naturales que ocurren, ¿verdad? Sobre todo se llaman cuencas hidrológicas. El agua, tiene que haber vegetación para que el agua realmente se pueda infiltrar a los mantos freáticos, tiene que estar bien conservada. Estoy pensando, por ejemplo, en los incendios que acaban de ocurrir recientemente, y que se pierde la capacidad de captación de agua. Entonces, esos incendios significan menos agua en los mantos freáticos, menos agua en las presas, y entonces un Monterrey sustentable debería de estar conservando los bosques, porque si no, la disponibilidad de agua se va a ir reduciendo de manera más acelerada. Y entonces
se requiere ese cambio educativo, pero también se requiere una economía donde no exista tanta, digamos, marginación o diferencia entre las personas. Se requiere, obviamente, que seamos más inclusivos con las personas. Por ejemplo, hablando de residuos, no sé si lo sabían, pero hay alrededor de 6,000 pepenadores urbanos en el área metropolitana de Monterrey. Son personas de más de 60 años que no tienen ingresos suficientes y todos los días salen a recolectar PET, aluminio, cartón y papel. Y paradójicamente ellos reciclan 10 veces más de lo que se recicla en el relleno de Cimeprode, pero nadie los ve, no están registrados y entonces debemos de ser más inclusivos también. Por otro lado, además del tema educacional, pues se requieren políticas públicas que estén bien establecidas y por eso ahondaré más cuando vengan las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alfonso. Damos la bienvenida también. Presentamos a Ernesto Enkerlin. Ernesto Enkerlin es agrónomo, conservacionista, ecólogo y vitivinicultor mexicano. Ha participado en consejos editoriales y en organizaciones civiles y académicas. Es editor y autor de 2 libros sobre ciencias ambientales y sostenibilidad y diversos artículos científicos y de divulgación. Es investigador y promotor en temas de conservación y sostenibilidad. Como le decía, dirigió la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, donde impulsó una visión humanista y pragmática de la conservación basada en la inclusión y participación de las comunidades humanas. Ha recibido diversos reconocimientos académicos y de conservación. Fue presidente de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas y actualmente se desempeña como director de sostenibilidad en Parque Fundidora, además de realizar actividades de vitivinicultura en Parras, Coahuila. Ernesto, de nueva cuenta, bienvenido y te escuchamos. Muchísimas gracias. Me dan un gran gusto estar aquí acompañado de compañeros de lucha de muchos años. Creo que somos como 200 años de luchas ambientales aquí. Pero qué bueno que ya vienen los relevos. Y yo quiero empezar haciendo un llamado, sobre todo a los jóvenes, pero a toda la comunidad, de ser participativos, de involucrarnos, de ser positivos, de ser propositivos, de tratar de darle un poquito a nuestra metrópoli, porque el hacer de Monterrey una gran metrópoli, que podemos ser una gran metrópoli a nivel mundial, requiere de todos nosotros. No es una cosa que le podamos endosar a la autoridad o a los adultos o a los que tienen responsabilidad. Realmente es una cosa que tenemos que construir de manera colectiva y yo creo que hay muchísimas oportunidades. Estamos en un momento de gran esperanza. Cada 6 años esta renovación de la esperanza desde el punto de vista del sistema político. Tenemos muchas señales muy positivas. El establecimiento de un órgano a nivel metropolitano creo que es una cosa de las luchas que hemos tenido por muchísimos años. Han existido algunos, pero nunca han operado. Esperemos que en esta ocasión sea para bien y que sí opere efectivamente y que eventualmente nos lleve a transformarnos realmente en una metrópoli también desde el punto de vista legal. Hay una gran oportunidad de colaboración entre las fuerzas políticas para hacer reformas en la Constitución estatal y que realmente seamos una metrópoli. O sea, no podemos aspirar a ser una gran metrópoli si no cambiamos nuestra manera de pensar en metrópoli. No en municipios. Digo, qué bueno que todos los presidentes municipales sean muy conscientes y trabajadores de sus necesidades a nivel municipio, pero tenemos que tener esta gran visión de metrópoli si queremos ser una gran metrópoli. Hay muchísimas oportunidades. Sí tenemos una crisis de agua, pero mucha de la crisis de agua es por desidia, por falta de tomar decisiones a tiempo. No se trata de echar culpas del pasado, sino ver para adelante, ver cómo resolvemos los problemas. En el tema del agua hay que pensar en la fuente de agua y hay que pensar en dónde termina el agua. Ahorita nada más nos dedicamos a
al agua cuando llega al sistema de distribución, cuando nos la entregan en la casa, cuando lo pagamos y cuando disponemos de ella. Pero hay que pensar en lo que sucede antes en las fuentes de agua y conservarlas, y lo que sucede después cuando tenemos que disponer del agua. Y así para cada cosa, como decía Nelly Correa, hay que pensar en un campo verde, en un campo sano, en un campo productivo, en un campo donde el sector rural tenga oportunidades de desarrollo conservando. Qué padre que produzcamos ganado, que produzcamos alimentos, etcétera, pero cuidar de la naturaleza también es un trabajo para la sociedad. Entonces hay que recompensar a todas estas comunidades rurales que nos ayudan a hacer la conservación de nuestros ecosistemas. Hay que premiarlos, hay que incentivarlos. A los propietarios rurales igualmente hay que tenerles programas de incentivos, porque un campo sano es una ciudad sana. Entonces tenemos que tener eso. Y en esta metrópoli en la que estamos hablando, y que hacía comentarios muy interesantes Alfonso, necesitamos tener un sistema circulatorio verde, donde no veamos los arroyos y ríos que hemos tenido como lugares que tienen que ser pavimentados y destruidos, sino como parte de la circulación de la vida en la ciudad. Imagínense poder venirse desde Juárez, Nuevo León, hasta Santiago, Nuevo León, recorriendo un río con seguridad, viendo a la flora, a la fauna, disfrutando en familia, con los amigos. O sea, eso sería una cosa impresionante, y lo podemos hacer si queremos. Nos falta determinación. Yo creo que ahorita estamos viviendo un momento muy importante. Creo que las fuerzas políticas se van a alinear para darnos realmente las herramientas que necesitamos. Y pues yo los invito a que cada uno piense, como hace rato también nos lo indicaba Juan Marín, cuál es nuestra huella ambiental y cómo podemos reducirla en el día a día. En la medida en que nosotros seamos sostenibles, podremos aspirar a que nuestra metrópoli sea sostenible. Hay muchísimos temas realmente muy importantes, y yo creo que tenemos todo para lograr darle la vuelta. Estamos en la final de un tiempo de oscurantismo ambiental, pero creo que la luz está cerca y vamos a trabajar juntos por lograrla. Estoy seguro que también Jorge ahorita hará comentarios interesantes sobre todo el tema de la tecnología del agua y otras partes. O sea, tenemos todo, y nuestra ciudad tiene además a las personas capacitadas y con la pasión para lograr avanzar juntos. Los invito a que seamos un equipo por una ciudad sostenible. Ernesto, muchísimas gracias. Antes de pasar con nuestro último invitado del día de hoy, agradecer infinitamente a la gente que está conectada a través de las redes sociales y plataformas digitales de ABC Noticias, donde estamos transmitiendo totalmente en vivo, en tiempo real, por supuesto, y que ya están participando con algunos comentarios, algunos cuestionamientos también. A usted que se acaba quizá de conectar, le recordamos que estamos realizando este Foro ABC, una nueva emisión de Foros ABC, en donde tratamos con los 5 especialistas el tema del perfil de la ciudad sustentable, y en sí de toda el área metropolitana de Monterrey. Cada uno de ellos está haciendo o exponiendo una primera participación para ir viendo cuáles son las ideas generales, obviamente, de cada uno de ellos, y con base en esto usted puede hacer algún tipo de cuestionamiento, puede vertir ahí alguna duda, algo que quiera hacer llegar a ellos, y con todo gusto lo vamos a estar comentando junto con nuestros invitados un poco más adelante, ya en unos minutos. Por lo pronto, me permito presentar a nuestro quinto invitado, Jorge Humberto García Orozco. Jorge Humberto García Orozco tiene una larga trayectoria académica y de investigación con enfoque en asuntos medioambientales y de manera especial en el cuidado y conservación de los recursos acuíferos, que hoy por hoy son un tema importantísimo. Es profesor titular del Tecnológico de Monterrey desde 1991 y profesor emérito desde junio del año 2011. Realizó proyectos de certificación, capacitación y asistencia técnica, así como un manual para la elaboración de evaluaciones técnico-operativas de las empresas de agua y saneamiento de la frontera para la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, FUMEC.
En el ámbito de su especialidad, ha encabezado proyectos para las empresas AMSA, Tersa y Pumex. Adicionalmente, ha brindado asesorías para empresas como Urbis Internacional, Qualtia y Ecoquim. Adelante, Jorge, con tu primera intervención. Gracias, muy amable. Yo quisiera abordar en primer lugar un aspecto, así como el primer ingrediente que yo vería como para lograr una sostenibilidad es el respeto. Yo creo que eso es el primer enfoque que debemos de tener como ciudadanos, ¿verdad? No esperar a que las leyes nos digan qué hacer, sino simplemente es una cuestión de cómo nos relacionamos con nuestros semejantes, pero también cómo nos relacionamos con las cosas que nos rodean. Por ejemplo, el ambiente. Si tenemos respeto, entonces todo lo demás cae naturalmente, ¿verdad? Porque nos preocupamos por cuidar, por pensar qué es lo que estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal, ¿verdad? Quiero tocar un tema tratándose del agua que no tiene nada que ver con cuestiones técnicas, al contrario. Si nos ponemos a pensar cómo es que nos relacionamos con el agua, tenemos que darnos cuenta y recordarnos que nosotros nacimos en agua. O sea, estamos íntimamente relacionados con el agua a través de toda la vida, desde nuestra concepción hasta que morimos. Entonces, el tocar una fibra, ¿verdad?, de esta naturaleza, creo que nos ayuda a despertar y considerar a los recursos, en este caso especialmente el agua, como una cuestión súper necesaria. Es parte de nuestra esencia, estar en contacto con el agua. ¿Quién no ha sentido esa sensación de relajación cuando oímos, por ejemplo, un arroyo, el ruido del agua, el ruido de la lluvia? Todo eso nos trae un aspecto relajante a nosotros, ¿verdad?, que nos hace comportarnos de cierta manera un poquito más tranquila y no como de repente estamos acostumbrados a usar nada más, usar recursos. Usamos el agua para muchas cosas y sí es necesario el agua para muchas cosas, ¿verdad? Podemos extendernos tremendamente en la utilidad del agua, ¿no? Necesitamos agua para tomar, para empezar, ¿verdad? Somos agua, el mayor porcentaje de nuestro peso es agua, por lo tanto necesitamos agua para vivir, empezando por ahí. Segundo, el agua participa en todas las actividades humanas. La segunda cosa primordial es que es necesaria el agua, por ejemplo, para la creación de alimentos, la producción de alimentos. Depende del agua enteramente y nosotros dependemos de los alimentos. No importa qué actividad nosotros fijemos nuestra atención, vamos a ver que hay agua involucrada. Y el agua, como comentamos en la introducción, el agua es finita, o sea, hay una cantidad de agua determinada en el planeta y no hay más, ¿verdad? Y si lo vemos a nivel regional, por ejemplo, en esta región hay una cierta cantidad de agua que es en realidad pequeña, ¿verdad? Es una cantidad pequeña de agua y entonces tenemos que aprender a cuidarla. Como dice el dicho, Dios nos da el agua pero no la pone en tubos, ¿verdad?, para que llegue a nuestras casas, ¿verdad? Y si estamos acostumbrados simplemente a abrir un grifo y tener disponibilidad de agua a cualquier hora del día, pues eso es muy bonito. Pero para entonces tenemos que haber recorrido un camino muy largo. Pensemos ahorita en la situación donde ya tenemos una escasez de agua y eso es cíclico, o sea, cada año vamos a pasar por lo mismo. Empieza abril, mayo, junio, que son los meses más o menos secos, y podemos entrar en problemas si el año anterior no llovió suficiente, ¿verdad? Y entonces
podemos pensar que ahorita ya estamos llegando a un límite, ya estamos en un límite de la capacidad de agua que tenemos en la región. La ciudad de Monterrey, el área metropolitana, ha estado creciendo a razón de más o menos 22% cada 10 años. Es decir, que si planeamos para el año 2050, habremos crecido 80% de la situación de hoy. Eso quiere decir que de 4 millones, de 5 millones y medio que somos más o menos ahorita en el estado, vamos a pasar a un poquito más allá de 10 millones. Entonces, hay que ponernos a pensar en eso, que el agua no es infinita. Y entonces, cada vez que llega una persona más va a necesitar cantidad de agua, que llega una industria más va a necesitar agua. Y entonces tenemos que ponernos a pensar cómo le hacemos para conservar ese recurso que es esencial para nosotros. Jorge Humberto, muchísimas gracias, y gracias a los 5 ponentes por su primera participación, que sin duda ha sido pues muy nutrida. Nos han dejado así una perspectiva muy amplia de cómo están las cosas, en dónde estamos parados como área metropolitana. Por supuesto, porque bien lo decían, no hay que pensar en una ciudad específica o solamente pensar en Monterrey. Hay que pensar y avanzar ya a esto de vernos de una manera integrada como una metrópoli y no hacer o realizar pues esfuerzos aislados, sino que tienen que ser, por supuesto, esfuerzos en conjunto, y no solamente por parte de las autoridades, sino de todos los que estamos viviendo en el área metropolitana de Monterrey. Así que pues son puntos, por supuesto, para reflexionar, y por eso los seguimos invitando para que nos hagan llegar las preguntas a través de las plataformas digitales y redes sociales de ABC Noticias. Y bien, lo decía hace unos momentos Jorge Humberto García, que cada vez se va poblando más, ¿no?, el área metropolitana de Monterrey. Cada que llega una persona más, hay más demandas en muchos sentidos, no solamente en el agua, y hay más riesgos también de que sigamos avanzando, pero no quizá por el camino adecuado. Y era una de las reflexiones que hacía también nuestro primer invitado, Juan Marín Gracia, el gerente de medio ambiente de Red Ambiental, que una vez ya arrancando esta sesión de preguntas y respuestas, Juan, obviamente la primera va para ti. Comentabas hace unos momentos que pues las ciudades, obviamente el área metropolitana está cada vez más poblada. ¿Podrías considerar entonces que ese sería, digámoslo así, el desafío principal que todos estaríamos enfrentando por todo lo que conlleva el hecho de que haya más habitantes, que significa más demanda de agua, más generación de desechos, más contaminación? En general, ese podría ser entonces el principal de los desafíos que estaríamos ya en este momento enfrentando. Sin duda que sí, Julio. Y bueno, pensando románticamente como en la primera expresión, el doctor Martínez hablaba de que llegaba un ciudadano sustentable a la ciudad, con ese espíritu convencido de la sustentabilidad, pues sería bueno, pero desafortunadamente las ciudades crecen con una población que demanda inmediatamente recursos, inmediatamente agua, inmediatamente movilidad, inmediatamente recolección de residuos, y ese ingrediente de cultura ambiental pues también está muy escasa, quizás es un valor muy escaso. Y Monterrey recibe, como muchas ciudades que atraen capital humano o recursos humanos hacia las concentraciones económicas como en la ciudad, pues tiene esa gran dificultad de atender esa migración de las ciudades. Sí, el ejemplo también notorio es que Monterrey ha sido una ciudad que atrae migración periférica de Tamaulipas, de Coahuila, por el tema de salud, por el tema académico, incluso por el tema de seguridad. Pero bueno, no me voy a meter en profundidades. Es un reto atender el día a día de la población. El reto, hablando también de residuos, o manejar integralmente los residuos de una gran ciudad, es una oportunidad más que un problema. Hoy, si pensamos que el discurso emergente que está fuerte hoy en estos últimos años desde Europa y Estados Unidos es la economía circular, bueno, nos invita a ver, incluso a atender a esos ciudadanos que generan residuos, pero como un área de oportunidad para manejar adecuadamente esos residuos. Nosotros pensamos que
no hay peor residuo o residuo más peligroso que aquel que no sabemos dónde está y que luego lo descubres en cañadas, ríos, arroyos, aguas abajo. Y es precisamente ese control y esa trazabilidad del residuo en el que es el reto de la ciudad sustentable para todos aquellos ciudadanos que están ese día a día consumiendo productos y aportando también su ingrediente de generación de residuos. Otro tema, en el mismo subtema de residuos, pues sin duda que es la minimización. Hay que apostarle que la ciudad genere menos residuos cuando son inevitables. Hay que pensar incluso que generemos residuos de manera inteligente, busquemos aquellos residuos que tengan un reciclaje de circuito cerrado, el aluminio, el vidrio, los metales, ¿verdad? Sabemos que el papel y el cartón dan un par de vueltas nada más y ya es imposible reciclarlos. Ese es el aspecto de la minimización. Y ya que no hubo manera de reducirlo, pues está el tema de valorización. Hay que darles a la ciudadanía la posibilidad de valorar esos residuos en la cadena de suministros que para otras entidades económicas pueden ser materia prima. Hoy es una oportunidad, hoy es un problema o una situación de servicio para la recolección, pero mañana o la misma tarde es oportunidad de materia prima para otro proceso productivo. Entonces, el tema de la valorización también es un tema que la economía circular está apuntalando mucho más allá del reciclaje. Entonces, ese reto, a manera de ejemplo en tema de residuos, pero a manera de agua y a manera de oportunidades de movilidad sustentable, de corredores verdes, como mencionaba la doctora Nelly, y también me quedo con un último ingrediente, que aportemos todos ese conocimiento y no tener esa secrecía de información para que la sociedad conozca los aspectos que estamos teniendo en el día a día para atenderlos desde el gobierno, desde el sector académico, del sector privado y compartir todos una solución conjunta. Muchísimas gracias, Juan. Hay una pregunta también para la doctora Adriana Nelly Correa, bióloga y especialista en conservación y desarrollo sostenible. Doctora, la pregunta es muy específica. Preguntan qué tan sustentable es hoy realmente la zona metropolitana de Monterrey. ¿Dónde estamos en ese sentido realmente? Bueno, lamentablemente estamos muy lejos de la sostenibilidad, porque precisamente tenemos esta cultura de subsidiar a la ciudad, de estar de manera irresponsable, derrochando, y no reconociendo esa integración y esas interconexiones. Entonces, por ejemplo, a veces vemos, y yo me permito diferir con relación al tema de ver, por ejemplo, el agua, el aire, el suelo como recursos, como tal, porque si pensamos en ellos como recursos, pensamos de una manera como extractiva y los vemos como algo que simplemente pues ahí está para nuestro uso. Y en realidad lo que tenemos que comprender es, por ejemplo, si hablamos ahorita de agua, suelo, vegetación, aire, en realidad es la salud de ese sistema lo que nos va a dar la sostenibilidad. Entonces, por eso reitero que es tan importante el no ver las cosas de una manera parcial. Yo quisiera retomar brevemente este tema de residuos, porque a la pregunta de cómo estamos en cuanto a sostenibilidad, hay un área de oportunidad gigantesca para la mayor parte de los ciudadanos y las empresas de irnos mucho más atrás de esa palabrita de reciclaje a la que se le ha dado tanto énfasis. Esa es como visión al final del tubo. En realidad tenemos que irnos desde la primera, que sería reducir y rechazar. En el tema de empaques, por ejemplo, hay un área de oportunidad gigantesca en rechazar y reducir un dispendio de materiales que no son necesarios, que están desde el origen diseñados para un instante o un momentito de uso y luego convertirse en un problema. Entonces, es muy factible y es muy sencillo realmente hacerlo. Sí, de manera humilde comparto el ejemplo en la casa de ustedes. Es empezar por eso, el no adquirir y el rechazar algunos materiales o algunas cosas que en realidad no son necesarias. Entonces, evitar la generación de residuos. Más que hablar de qué hacemos con el residuo ya que existe, es evitar generarlo. Y, por ejemplo, mencionaba en la casa de ustedes, aparte de reducir,
hacemos la separación más básica. Todo lo que son residuos de cocina, residuos vegetales, de 30 años acá los hemos composteado. Y la verdad es que ahora tenemos una calidad de suelo y un bosquecito frente a la casa en áreas públicas que se ha dado gracias a ese composteo, y así no estamos generando basura porque no revolvemos. La basura existe cuando nosotros revolvemos los residuos, ahí es donde nosotros la convertimos en basura. Y como mencionaba, no recuerdo quién de nuestros compañeros acá, la cantidad de personas que pueden beneficiarse de aquello que ya se generó, pero tiene todavía una utilidad o un valor, lo perjudicamos a todas esas personas o perjudicamos esa posibilidad si revolvemos y ensuciamos y convertimos en basura y hacemos no separable. Si lo mantenemos separados y solamente generamos la mínima basura como aquello no separable, la verdad es que vamos a lograr un cambio en la sociedad y en la calidad de vida gigantesco. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Hay una pregunta que va dirigida a los 5, ya ustedes me indican quién o quiénes desean responderla. Esta pregunta viene específicamente de Keivi Triana, una abogada. Dice: un saludo a los presentes, primeramente. La incógnita y la incertidumbre que existe en este momento entre los fondos de capital para invertir a fondo perdido en el costo de la transición ecológica. Se convierte, dice, en una pregunta para los presentes en el foro. Y dice: ¿quién de ustedes está dispuesto a clarificar el monto que se requiere? Y agradece, obviamente, la participación y la realización de este foro. ¿Alguien que desee contestar? Yo no entendí la pregunta. ¿El monto que se requiere para financiar la sostenibilidad? Dice, la incógnita y la incertidumbre que existe en este momento entre los fondos de capital para invertir a fondo perdido en cuanto a la transición ecológica o para avanzar en la transición ecológica. Dice que es la pregunta para todos los presentes en el foro, que si se puede clarificar el monto que se requeriría en un momento dado para avanzar justamente hacia la transición ecológica. Difícil hablar de números, por supuesto. Sí. Claro. Yo quisiera comentar, si me permiten, bueno, este concepto ecológico realmente es una cuestión ya de hace 40 o 50 años. Hoy tenemos que hablar de sostenibilidad, que es la integración de los tres ejes: el eje ambiental, el eje social y el eje económico, como se ha mencionado varias veces. Esto se tiene que financiar a través de los recursos que tiene la sociedad, incluyendo los recursos que tiene desde el sector público y también desde el sector de la responsabilidad social corporativa. Hay algunos fondos internacionales que se dan a fondo perdido para proyectos muy específicos, pero la transición hacia la sostenibilidad no la vamos a hacer con fondos internacionales. Ellos nos van a ayudar si hay algún proyecto interesante. La transición hacia la sostenibilidad es una cosa que vamos a hacer si hay la voluntad política, el convencimiento, la pasión y la planificación de dónde queremos estar de aquí a 50 años. Entonces, eso es lo que nos hace falta, y obviamente que la sostenibilidad nos va a costar, pero nos va a redituar muchísimo más de lo que nos va a costar. Entonces, bienvenidos los apoyos a fondo perdido, pero ese es nada más un complemento. Tiene que haber la voluntad política y la decisión de invertir para ser sostenibles. Me gustaría. Sí, yo creo que no hay que ver la sostenibilidad como algo que nos va a costar dinero, sino en realidad es algo que nos va a traer beneficios económicos y beneficios en salud y beneficios de todo tipo. Lo que está pasando ahorita en el mundo desde el punto de vista económico es que esos costos que se generan por algún proceso, por alguna producción, por algún mal manejo o simplemente por algún producto, esos costos reales están escondidos, están, digamos, como externalidades. Entonces, una de las tareas importantes que como sociedad tendríamos que hacer es el reconocer esos costos de cada proceso
y tratar de mejorar en cuanto a quién los va a cubrir, porque ahorita, por ejemplo, en muchos procesos, no sé, pensemos en generación de energía eléctrica a partir de combustóleo, pues a lo mejor es súper barato, ¿verdad? Y entonces los gobiernos pudieran llegar a decir, no, pues qué felicidad, estamos produciendo electricidad súper barata, pero ¿cuál es el costo real? Todos los costos que se generan desde la extracción, la conducción y después las emisiones, tienen reales costos en salud y sociales y económicos. Alguien tiene que pagar por la gente, por cuidar a la gente que se enfermó por esa contaminación. Alguien tiene que pagar por lo que se perdió de cosechas, por los derrames, etcétera. Entonces, en esa parte económica, si nosotros realmente internalizamos internalizamos los costos o reconocemos las externalidades y buscamos que haya esa responsabilidad de que hablaba el doctor Jorge, en realidad es algo que es saludable también en lo económico, redituable también en lo económico. Si me permite, quiero hacer un comentario sí, Alfonso, sobre estos fondos internacionales, hablando también del perfil de ciudad que queremos. Debemos de entender que somos parte de un ecosistema mayor que es el planeta. Como bien se dijo, el impacto que tenemos ya los más de 7.700 millones de personas en el mundo ya está haciendo un impacto mundial, ¿no? No puede abstraerse la ciudad de Monterrey de lo que está pasando en el mundo. Estos fondos de inversión, a mí me ha tocado apoyar a algunas empresas donde los fondos de inversión les pide cuáles son sus compromisos en temas de reducción de emisiones, en temas de reducción de residuos, en temas de conservación de la naturaleza, y cada vez más estos fondos de inversión van, digamos, que con la necesidad de que como gobierno, si quieres pedir al Banco Mundial un recurso, al Banco Interamericano de Desarrollo, o si quieres que un fondo apoye a tu industria, tienes que mostrar compromisos con el medio ambiente. Y esto se puede entender muy fácilmente porque realmente estamos en un proceso de cambio climático que ya inició. Muchos de los eventos que estamos viendo que suceden, que yo soy de aquí de Monterrey, y por ejemplo nunca había visto una helada tan fuerte en febrero, a mediados de febrero. Tampoco había visto los incendios forestales que se presentaron este año. Estamos inmersos en un solo planeta, que lo que hagamos en Monterrey afecta a todo el planeta y viceversa, ¿no? Entonces tenemos que ser mucho más incluyentes y responsables también con el mundo y mostrar compromiso con la ciudad, mostrar compromiso con lo que tenemos a nuestro alrededor cuando vamos al campo, cuando estamos usando el agua, cuando estamos usando el coche, cuando compramos, como decía Nelly, pero también nos deben de ver como ciudadanos que estamos comprometidos con el mundo, que entendemos qué está pasando. La crisis que tenemos de salud hoy en día finalmente viene de la sobreutilización de la naturaleza. Estamos tocando fondo como planeta y estamos también tocando fondo como región del planeta. Acá en el suroeste de los Estados Unidos hay una megasequía que hace 2000 años no existía. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar como sociedad y como individuos a esa nueva realidad? Entonces, estos problemas del crecimiento de la ciudad, de la crisis del agua, de la crisis de la biodiversidad, de la degradación de los suelos, de la calidad del aire, hay un componente que está acelerando estos efectos, que es el cambio climático, y entonces los compromisos deben de ser mayores y más rápidos. Sí, adelante, por favor, Jorge. Si quisiera ahondar con un ejemplo, estos conceptos que estamos viendo de costos, o sea, que la contaminación tiene un costo y los conceptos estos de externalidad e internalizar los costos. El ejemplo más sencillo que se me ocurre es, por ejemplo, si uno va con una bolsa de fritos en el automóvil, en el camión, y avienta uno la bolsa de basura a la calle,
¿verdad? A mí no me costó nada, pero alguien va a tener que recoger eso. Eso es un costo, eso implica que alguien, departamento de basura, va a tener que recoger eso y eso implica un costo. Nosotros, los que hicimos, los que tiramos la bolsa, no pagamos nada. Para nosotros es gratis, ¿no? No me cuesta nada tirar una bolsa, ¿verdad? Pero alguien va a tener que recogerla y recoger la basura y llevarla a un lugar determinado. Otro ejemplo que es un poquito más sutil es, por ejemplo, los costos de externalidades tales como el ruido. Cuando hay una fiesta de esas que se organizan de repente los jueves o los viernes o los sábados, y ahora prácticamente cualquier día de la semana, y hay un ruidazo en la colonia, los de la fiesta se están divirtiendo muy bien y no les cuesta nada más que poner la música más alto. Sin embargo, todo el resto de la colonia tiene que sufrir, ¿verdad?, un costo por estar despierto y estar haciendo, pues, berrinches, ¿no?, porque no puede uno dormir. Ese costo los de la fiesta no lo van a pagar, lo pagamos todo el resto de los demás. Así con cualquier cuestión que tenga que ver con residuos, con desperdicios, con eso, hay un costo externo, o sea, alguien más lo paga. Y a veces es bien grave ese costo, es mucho mayor que lo que costó el bien que estamos consumiendo. Gracias, Jorge. Adelante, por favor, Juan. Y bien, como también el doctor Martínez, no habíamos tenido el clima londinense sin canícula en Monterrey, ¿verdad?, con este clima tan rico estos últimos días. Sin duda que hablar de externalidad también, como menciona la doctora Nelly y el ingeniero Jorge, es muy complejo partir de unas estimaciones de recursos para la transición a la sustentabilidad. Quizás no hay aún todavía modelos matemáticos o financieros, o están trabajando por los países desarrollados. Pero un tema que es que sí hay costos de las consecuencias. O sea, hay un costo para, insisto, traer el agua hasta Monterrey, hay un costo para la recolección de residuos, hay un costo quizás de salud para el tema de una mala calidad del aire, y ahí está. Entonces, sin duda que hablar de recursos y el costo de a fondo perdido, que mencionaba la pregunta a la licenciada, sin duda que hay que hablar el concepto es desarrollo, y en el desarrollo la contabilidad financiera presupuestal no es tan sencilla para que aporte recursos y la sustentabilidad es algo complejo. Me gustaría agregar algo. Yo creo que este tema de los fondos internacionales, pues a fondo perdido, es súper interesante. Son muy importantes. Puede ser una manera de estar cubriendo costos que se generaron de manera difusa en el tiempo, en el espacio y por las personas. Pero lo más importante de este tipo de fondos es utilizarlos de manera correcta, utilizarlos y aplicarlos de manera sostenible. Un ejemplo que me viene a la mente es cuando inició en nuestro país, a través de la CONAFOR, el programa de pago por servicios ambientales. Empezó con pago por servicios ambientales hídricos, donde con precisamente fondos internacionales de este tipo se buscaba pagar a los dueños de la tierra que mayor servicio ecológico de infiltración, de recarga de acuíferos, proveían. Sin embargo, con ese recurso que era pues limitado, aunque parecía gigantesco, el pago que se daba era muy pequeño, 350, máximo 400 pesos por hectárea por año, que no llegaba a igualar el costo de oportunidad que los propietarios de la tierra tenían, pero de manera más importante, no estaba ayudándonos a comprender ese círculo de dónde se produce ese beneficio, quién se beneficia, y entonces esa reciprocidad y esa responsabilidad, volviendo al concepto. En aquellos años yo tuve la oportunidad de comentarlo con el entonces responsable de este programa y le mencionaba, esto es como una aspirinita para el camino nada más, pero tenemos que llegar justamente a eso, a la identificación de esas áreas prioritarias que cumplen una función
ecológica, hídrica básica, quiénes son los beneficiarios y entonces buscar que haya programas directos para que realmente sean sostenibles, para que realmente sean durables en el tiempo. Y se han hecho propuestas de pagos Zapalinamé en nuestro vecino estado de Coahuila. Es un ejemplo inicial muy bueno donde los ciudadanos buscan pagar por la conservación de esas áreas, pero esto tiene que ir mucho más allá y tenemos que hablar realmente de esa reciprocidad, de esa responsabilidad y sobre todo de comprender cómo funciona el sistema. Tenemos que tener esa visión del sistema, entender cómo funciona y entonces ya podremos transitar hacia la sostenibilidad. Gracias, Adriana. Sí, Alfonso. Adelante. Hay un problema que son ahorros mal entendidos. Normalmente el prevenir la contaminación del suelo, del aire, sobre todo el cuidar el agua, la inversión que se tiene que hacer es mucho menor que lo que se tiene que pagar por traer agua de grandes distancias o por la salud, en el caso de la calidad del aire, o por la baja de productividad en el caso de la pérdida de suelo. Algunos datos, por ejemplo, primero de Estados Unidos. Estados Unidos tiene el Acta de Aire Limpio, que tiene más de 50 años que inició. Hicieron un estudio económico. Por cada dólar que han invertido tanto los privados como las agencias públicas en reducir la contaminación atmosférica, los ciudadanos han ahorrado $30 en salud. Entonces, ¿cómo vas a tener una reducción de la pobreza si tienes la contaminación que te está causando pobreza? Porque una persona que se enferma de diabetes, por ejemplo, pues obviamente tiene que dejar de trabajar, tiene un costo en medicinas, alguien de la familia tiene que venir a atenderlo, y ese costo, pues sí, no lo está pagando el que está contaminando, pero lo está pagando esa familia, ¿no? Entonces 1 a 30 en los Estados Unidos. Por eso esos países se pueden desarrollar, porque si siguen igual de contaminados, la economía y los ciudadanos no pueden tener buena calidad de vida. Algunos datos para Nuevo León, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud Pública hizo un estudio, ¿qué pasaría si hubiésemos cumplido el año 2015 la norma de salud de PM2.5 al año, que es de 12 microgramos? Estuvimos en 25 microgramos en 2015. ¿Qué hubiese pasado? ¿Cuántas muertes prematuras se hubiesen evitado si hubiésemos cumplido la norma? ¿Y cuál sería el costo, el ahorro, en este caso en dólares? Son alrededor de 3.200 millones de dólares que nos hubiésemos ahorrado si hubiéramos cumplido la norma, ¿no? La hacienda pública del Estado de Nuevo León, pues es un poco más que eso anualmente, ¿no? Y así, el INEGI hizo un estudio de cuánto afecta la degradación ambiental el PIB nacional, y pues son datos cercanos al 8%, de los cuales la contaminación del aire es el 6%. Entonces, cuando ves políticas públicas que van a aliviar la pobreza y por otro lado estás produciendo energía con combustóleo, pues lo que estás invirtiendo para sacar a un grupo de población de la pobreza, pues se lo estás afectando 10 veces más en salud, ¿no? Entonces, son decisiones tomadas no basadas en ciencia también. Eso es muy importante. No podemos negar lo que científicamente está probado, ¿no? No podemos negar el cambio climático, no podemos negar las afectaciones a la salud, no podemos negar el crecimiento de la pobreza por la contaminación, la baja de productividad. Entonces, no es un tema de ideología, sino es un tema de ciencia. Y cuando las decisiones se basan en la ciencia, entonces, obviamente, los resultados son mucho mejores, cuando menos la posibilidad es mucho más alta de que las políticas públicas tengan mejores resultados. Bien, muchísimas gracias. Hay una pregunta para Ernesto Encarlin, ecólogo y analista, sobre las áreas protegidas en Nuevo León en general, pero sobre todo en el área metropolitana. ¿Por qué se tiene la percepción, no sabemos si es buena o mala, si nos pudieras, Ernesto, por favor, indicar, de que realmente en muchos de los casos no se cumple con la protección de estas áreas y cómo se tendría que avanzar para que realmente sea así aquí en el Estado? Sí, bueno, pues tristemente, como decía hace rato, estamos viendo, espero que el final
de una época oscura ambientalmente y las áreas protegidas no han sido la excepción. Las áreas protegidas de carácter estatal fueron decretadas o declaradas porque se mantienen en posesión de sus dueños. Inicialmente se tuvo un poquito de trabajo en ellas, pero tienen 18 años abandonadas. Entonces hay una gran oportunidad de retomarlas. Hay una gran oportunidad también en las áreas protegidas de carácter periurbano, algunas de ellas como la Estanzuela, como la Huasteca, algunos otros parques periurbanos y los propios parques públicos. Tenemos todo el potencial para tener una red de parques públicos, una red metropolitana de parques públicos, donde estos parques públicos sean como que la entrada hacia la naturaleza. Muchas personas no tienen la posibilidad y la facilidad de estarse trasladando a visitar parques, etcétera, pero dentro de la misma ciudad estas zonas verdes nos ayudan a reencontrarnos con la naturaleza. Entonces, regresando al tema de inversión, el tener áreas protegidas bien atendidas es una inversión en la salud. Hay un problema a nivel mundial que se llama el déficit de naturaleza, que nos crea estrés, que nos crea una serie de broncas en nuestro ánimo, etcétera. Y el tener espacios verdes desde el Parque de la Colonia, involucrarnos como ciudadanos en ser parte del grupo que promueve y que cuide el Parque de la Colonia, y de ahí a las áreas periurbanas y de ahí a los grandes áreas protegidas de México, que el Parque Nacional Cumbres de Monterrey es una reserva de biosfera de clase mundial y lo tenemos tirado por falta de recursos. Entonces necesitamos generar esos recursos porque es una necesidad y es una inversión, como lo han mencionado mis compañeros. Muchísimas gracias. Una pregunta para Jorge García, el experto en tecnología del agua, que se tiene la creencia, Jorge, de que los mantos acuíferos aquí en la entidad son ricos, son abundantes y que tendrían que explotarse al 100% para salir de la crisis actual del agua que tenemos. ¿Esto es viable? No en la actualidad. La mayoría de los acuíferos regionales están oficialmente sobreexplotados. Entonces, no es posible. Hay algunos que están retirados de la zona metropolitana, ¿verdad? Que sería posible explotarlos, pero tienen otros usos, por ejemplo, usos agrícolas. Y entonces, como ese es uno de los principales usos en el mundo, y nosotros no somos la excepción aquí en el estado de Nuevo León, el 70% del agua se utiliza para agricultura. Entonces habría que establecer un acuerdo, ¿no? ¿Qué tanto agua me puedes donar para la ciudad, ¿verdad? Respecto de las toneladas de maíz o de sorgo o de hortalizas que tú puedes producir, ¿no? Necesitamos esas hortalizas, necesitamos ese maíz, necesitamos esa producción de alimentos, pero también necesitamos tomar agua. Y entonces, pues sí, ¿verdad? Vamos a tener que negociar y al mismo tiempo, pues todo el mundo nos vamos a tener que pedir, ¿verdad? Que disminuyamos nuestro consumo. Es lo mejor, hacer los sistemas de irrigación más eficientes, pero también nosotros mismos. O sea, todavía estamos hablando de que, por ejemplo, en la ciudad hay sanitarios de 20 litros todavía. No cuesta nada cambiar, hablando de inversiones, no cuesta nada cambiar un sanitario. Y ahora hay sanitarios de 1 galón, 3.5 litros, 4 litros, comparado con 17 o con 15 litros de los antiguos. ¿Por qué no se hace? O sea, eso sí es un ahorro tremendo, porque los sanitarios y las regaderas son el 60-70% del consumo de agua en una habitación. Muy bien. Entonces, volviendo a la pregunta, no es posible seguir explotando los acuíferos que se están explotando ahorita más, porque entonces sí, como dicen, hay muchos popotes en un vaso, se acaba más rápido. O sea, el acuífero es un depósito subterráneo, entonces se alimenta por la lluvia.
pero obviamente cae mucha lluvia. Si vemos las toneladas y miles de toneladas de agua que caen en una lluvia, dices, oye, no vamos a acabar esa agua. Sí, pero esa agua no la podemos aprovechar. Lo único que se aprovecha en los acuíferos, como en esta región, es como el 10%, 12%. Entonces, el acuífero pues, es un bote con agua, pero es subterráneo, que además cuesta mucho dinero sacarla. Okay. Ya no se puede sacar más. Muy bien, Jorge, muchísimas gracias. Adriana, ¿quieres hacer un apunte? Entonces, en el tema del agua y sobre ese símil que hacía el doctor del bote del agua, tenemos que pensar y trabajar en lo que sacamos y lo que dejamos que entre. Entonces, en ambas partes tenemos áreas de oportunidad muy fuertes. En la parte de qué tanto sacamos, la falsa percepción de disponibilidad que nos da esa facilidad de abrir la llave y ahí está el agua, también tiene mucho que ver con la forma de pensar y de actuar y de inducir al derroche. Entonces tenemos grandes pérdidas, o sea, una cantidad muy grande de volver a tener ese tambo con una cantidad, digamos, saludable de agua, es dejar de sacarle tanta que es un derroche, que contaminamos. No va a haber más o menos agua, pero la estamos desperdiciando en todas las actividades, a nivel ciudadano, a nivel distribución, etc. Pero la otra parte súper importante es de esas grandes cantidades de lluvia que mencionaba el doctor que se reciben. Pero si nosotros seguimos impermeabilizando nuestros suelos, nuestra cuenca, si le estamos quitando la capacidad de que esa lluvia realmente recargue nuestros acuíferos, pues entonces vamos a tener cada vez menos que entra y cada vez queremos que salga más. Eso es la definición de no sostenible. Y también el hecho de construir o de desmontar en zonas que tienen justamente esa vocación, digamos, nos estamos dando un tiro en el pie como sociedad. Esto tiene mucho que ver también con desarrollo urbano, por eso esas interconexiones de las que hablaba. Si en desarrollo urbano estamos permitiendo que se construya a la orilla de un arroyo, por ejemplo, porque pues, es barato, ahí es donde nosotros mismos nos vamos a tener luego las consecuencias de que esas casas y esas calles se las llevó el agua y entonces tenemos un desastre. La diferencia entre el agua como recurso y el agua como desastre tiene que ver con lo que nosotros mismos hacemos como sociedad. Muy bien, gracias Adriana. Ernesto, por favor. Sí, muy breve. La sostenibilidad implica un cambio de mentalidad. Tenemos que reformarnos como personas, pero también tenemos que reformar las instituciones que nos sirven. Agua y Drenaje de Monterrey fue una institución líder a nivel nacional, fuimos reconocidos muchas veces, pero es una institución que requiere reformarse y refundarse. No podemos nada más estar pensando en la oferta del agua. Tenemos que cambiar la forma en que pensamos, tenemos que trabajar en soluciones simultáneas. Son muchas soluciones simultáneas y no una bala de plata. La sostenibilidad es pensar que son muchas cositas que tenemos que hacer y que no una sola cosa nos resuelve. Entonces, en el tema del agua y en los otros temas hay que pensar diferente y hay que refundar a nuestras instituciones de gobierno, nuestras instituciones de la sociedad. Muchísimas gracias, Ernesto. Ya estamos casi por concluir. Rápidamente, una pregunta que llega para Juan Marín Gracia, gerente de Medio Ambiente de Red Ambiental. Piden tu opinión, Juan, respecto a la separación de la basura, que por qué no se ha hecho todavía obligatorio, por ejemplo, aquí en la ciudad, cuando ya se había tratado de avanzar, pero se echó reversa, que si esto podría realmente ayudar. Que sí, la separación de residuos en los hogares es fundamental. Como mencionaba la doctora Nelly Correa, al menos en lo básico, orgánico e inorgánico, ¿no? Es relativamente fácil hacer composta y que esa sirva de fertilizante para el parque que mencionaba Ernesto, en nuestro jardín. Hay que empezar desde esa idea conceptual. En economía circular, insisto en el concepto, los residuos orgánicos, la naturaleza, digamos, es parte del ciclo de la naturaleza,
Lo complicado son los temas orgánicos en los que no estaban hace 300 años, aquí ya están ahora en esta sociedad con los residuos plásticos, aluminio y demás que estamos generando día con día. Ese es el tema también que hay que hacer, la separación. Hay que partir de los acuerdos y de la reglamentación municipal para que esto se dé. Ustedes saben que para que pase el camión de los residuos día a día en su casa o 3 veces a la semana, como es para Monterrey, pues hay un costo que mencionaba el doctor Jorge hace unos minutos, hay un costo para que el que tiró la bolsita de papitas, alguien la tiene que recoger y eso también en temas ciudadanos tenemos que conceptualizarlo. El ciudadano tiene que ser el activo principal, participante del sistema del manejo integral de los residuos y olvidarse de que poner el bote en la basura, en la banqueta, ya se olvidó de ella. Es el costo, entonces sin duda que hay que separar y hay que, en ese manejo integral consecuente que le siga la separación, hacia dónde se va, hacia qué parte del destino de la valorización, hacia qué parte del destino del aprovechamiento de otra materia prima. Y pues básicamente es eso. Y también sin duda hay que apostar a la minimización de residuos para tener una ciudad sustentable y una población sustentable. Muchísimas gracias, Juan. Vamos a entrar ya a la etapa de las conclusiones. Se nos está terminando el tiempo. Siempre va a faltar, por supuesto, minutos, horas incluso para poder abordar estos temas de manera más amplia. Únicamente para Alfonso Martínez, director del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire. Alfonso, te dejo un cuestionamiento que comenta una persona. Por si quieres utilizar los 2 minutos de las conclusiones para responder, comentan que si ahora que vienen los nuevos gobiernos deberían de darle realmente una relevancia al tema del medio ambiente y que si consideras si están capacitados los gobiernos estatal y municipal en los próximos para realmente ponerse de acuerdo, y al mismo tiempo preguntan si tienes específicamente tú, Alfonso, un plan para participar de una manera más activa, estrecha, quizá y directa con el nuevo gobierno estatal. Te dejo ahí esa pregunta al aire y si me permites, Juan, y vamos a iniciar contigo, como acabas de hacer una participación, vamos con Adriana para los 2 minutos de conclusiones. Adriana, adelante, por favor. Sí, gracias, buenas tardes. Pues yo creo que el mensaje de cierre sería esa invitación a todos quienes nos están escuchando a comprender, asumirnos, a comprendernos como parte de la naturaleza y como parte de la sociedad, a dejar de ver el tema ambiental como aparte, como si la naturaleza fuera cosa aparte. No hay tal cosa como la naturaleza por allá y el humano por acá. Y todos estos temas de los que estamos hablando nos lo tienen que hacer evidente. Y otra cuestión que es como una reflexión para todos nosotros, si estamos hablando de pretender una ciudad sostenible, creo que sería ideal que en este foro, además de que estamos gente a quien tanto respeto y tanto admiro y amigos que les tengo tanto cariño, y empezando por mí, quizá en lugar de estar yo aquí hubiera sido ideal que estuviera una persona que pudiera aportar esa cuestión de legislación o esa cuestión de sociedad civil o la parte de desarrollo urbano. Entonces, es una invitación también a que veamos a la sostenibilidad como algo que involucra realmente la participación de diferentes áreas de expertise, dejar de creer que la sostenibilidad o la sustentabilidad es solamente una cuestión ambiental. Y cierro mencionando que el hecho de que hable de sostenibilidad en vez de mencionar sustentable es porque al menos en la formación en la mente que traigo y de acuerdo a los diccionarios oficiales, lo sustentable es aquello que puede ser defendido con argumentos y lo sostenible es aquel proceso que puede mantenerse por sí mismo a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, solamente el uso de la palabra. Pero la invitación a que realmente veamos que se trata no solo de ambiente, se trata de todo. Muchísimas gracias, Adriana Nelly, muy interesante esta aportación. Vamos contigo, Alfonso Martínez, ya tenemos pocos minutos, pero por favor adelante con las conclusiones. Sí, bueno, para contestar la pregunta del público, veo con mucha esperanza lo que está sucediendo hoy en día en Nuevo León. Por un lado, esta conformación de esta alianza metropolitana, donde ya se han especificado algunos de los puntos que se van a tratar. Algunos de ellos tienen que ver con medio ambiente, calidad del aire, gestión integral del agua. Obviamente
el tema de residuos, el tema del desarrollo urbano, son temas municipales y me parece un excelente inicio. Antes del inicio ya se está trabajando. También es la primera ocasión, yo les mencionaba cuando menos a Ernesto Iannelli, que un gobernador, en este caso un gobernador electo, habla de cambio climático. Yo nunca había escuchado a un gobernador de Nuevo León hablar de cambio climático y hablar de la protección de la flora y la fauna como una prioridad. Eso también es muy alentador. Yo estoy participando en la transición, es lo que puedo decir ahora, y con la mejor intención de, como dice Ernesto, reestructurar la gestión ambiental en lo que le toca a Nuevo León. Estamos también ya elaborando la Agenda de Cambio Climático, que la Ley Estatal de Cambio Climático establece que debe haber un programa, y antes de eso tenemos una invitación se tiene una invitación para el próximo gobierno para Glasgow, para ir a presentar la agenda climática del Estado. Entonces, pues con mucha esperanza y en la mejor disposición de apoyar a que tengamos un plan de adaptación al cambio climático, pero también un plan para mejorar las condiciones ambientales del área metropolitana de Monterrey y de todo el estado, y ser un referente nacional e internacional, porque sí existe la capacidad instalada en las empresas, en las universidades, en las organizaciones para hacer ese cambio, y pues hay que empujar todos de manera conjunta. Gracias. Muchísimas gracias, Alfonso. Ernesto Enkerlin, vamos con tus conclusiones, por favor. Sí, gracias. Para ser breve, quiero reforzar todo lo que comentaron mis compañeros, no solo durante el programa, sino ahorita en el cierre. Para mí es fundamental que se entienda esto que comentaba Nelly, que la sostenibilidad no es la cuestión ambiental, la sostenibilidad es una forma de vivir, es una forma de pensar diferente. Necesitamos cambiarnos el chip todos, absolutamente, de todos, o sea, inclusive los movimientos religiosos y místicos, todos ya están con un chip de sostenibilidad, porque la sostenibilidad es la única manera en que como sociedad vamos a persistir en el tiempo. Entonces es fundamental. Y pues yo hago votos que en este cambio de gobierno seamos todos muy generosos, que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo por Nuevo León, por México, por el planeta. Y yo creo que tenemos todo para ser una gran metrópoli, que fue el tema principal. Trabajemos juntos por esa gran metrópoli. Ernesto, muchísimas gracias por tu aportación esta mañana. Pasamos ahora con Jorge Humberto García. Adelante, por favor. Sí, como comentario final, yo creo que tenemos que reconocer que la sostenibilidad es el ingrediente principal del bienestar. O sea, el bienestar es, en toda su extensión de la palabra, es el bienestar. O sea, que implica muchas cosas, implica salud, implica trabajo, implica buena alimentación, implica buenos gobiernos, buenas instituciones. O sea, que vivamos, digamos, como gente decente, como se dice, ¿no? Y entonces, no hay que tenerle miedo, pero sí implica, obviamente, como dice Ernesto, un cambio de actitudes, ¿no? O sea, si no sabemos respetar al vecino, no nos vamos a respetar a nosotros, y por lo tanto nada de esto va a funcionar. O sea, todo esto tiene que ver con un cambio de actitud. Y si hacemos eso, por mi lado, ¿verdad? Lo que primero podemos empezar, pues, a respetar el agua, ¿no? Que el agua es un ingrediente que es necesarísimo para todos nosotros. Gracias, Jorge. Y concluimos contigo, Juan Marín Gracia, gerente de Medio Ambiente de la empresa Red Ambiental. Te escuchamos. Muchas gracias, Julio. Sin duda que coincido con Ernesto de que dejar atrás el periodo oscurantista. Sin duda necesitamos construir una alianza, un canal de comunicación que permita un diagnóstico concreto, preciso y realista. También celebro la alianza que menciona el doctor Alfonso. Y sin duda que esa alianza confiable de este canal de comunicación, más allá de la información atomizada, diversa y dispersa, que todos debemos aportar, el sector privado, el académico, el gubernamental,
estaremos haciendo ese gran diagnóstico, ¿no? Ese gran diagnóstico, no de la vieja política, sino un diagnóstico que hable en el sentido de realista de acciones que debemos hacer en el corto, y en el mediano y largo plazo. Y bueno, atender la problemática que derive de ese diagnóstico o las oportunidades, hablar de sustentabilidad, hablar de oportunidades también. Finalmente, es obtener recursos y aportarlos, no solamente el económico, sino todos los recursos que están en la mano, muchos de ellos de conocimiento amplio, como mis compañeros acaban de decir, y sin duda que en la medida que aportemos los recursos todos en el camino directo, habremos de estar en una ciudad sustentable en los próximos años para Monterrey. Juan, muchísimas gracias. Gracias a los 5 ponentes. Gracias también al equipo que organizó e hizo posible esta transmisión especial en las redes sociales y plataformas digitales de ABC Noticias, y sobre todo gracias a usted que nos estuvo acompañando durante esta más de hora y media de transmisión. Estén al pendiente de más foros que vamos a realizar aquí en ABC Noticias con temas que sabemos son de mucho interés. Respecto a este tema del perfil de la ciudad o de la metrópoli sustentable o sostenible, bueno, obviamente quedan temas pendientes, pero que vamos a seguir tratando con estos especialistas específicamente, los vamos a seguir tratando y llevándoselos a ustedes. Y además de que quedaron temas pendientes, sin duda también nos queda mucha información que debemos de utilizar como una sociedad responsable o como una autoridad o gobierno responsable también, todos en conjunto para pues cada vez mejorar más esta ciudad, esta metrópoli que compartimos millones de personas y que es nuestro hogar. Muchísimas gracias por el favor de su atención y por su participación. Soy Julio César Cano, a nombre de todo el equipo de ABC Noticias, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.